En esta ocasión les voy a enseñar en este video cómo probar el sensor del cigüeñal de cualquier auto, también llamado sensor CKP, para saber si está en buenas condiciones o ya no sirve y tienen que cambiarlo. Van a utilizar un multímetro y dos terminales pequeñas con cable como estas que les estoy mostrando, que se conecten fácilmente a los pines del sensor del cigüeñal. Lo siguiente que van a hacer es conectar el cable rojo en la entrada que dice voltios, ohmios y diodos, y el cable negro lo conectan en la entrada que dice COM. Enseguida giran la perilla en la medición de ohmios, que es este símbolo de herradura, y en la pantalla aparece OL, y van a realizar tres pruebas. En la primera prueba toman el sensor del cigüeñal y le conectan en el pin 1 la terminal pequeña con el cable rojo. El pin 1 está del lado de este orificio. Así se fijan que quede bien conectado, y ahora le conectan la punta roja del multímetro. Y lo siguiente que van a hacer es tomar la terminal pequeña con el cable negro y la conectan en el pin 2 del sensor del cigüeñal. Así les tiene que quedar la conexión, y enseguida le conectan la punta negra del multímetro. Y vean en el multímetro cómo aparece una medición de resistencia de 1.089 kiloohmios, que significa que está en buenas condiciones la resistencia entre el pin 1 y el pin 2 de este sensor del cigüeñal. Si a ustedes les aparece en la pantalla del multímetro 0 o OL, entonces significa que el sensor del cigüeñal ya no sirve y tienen que cambiarlo. En la segunda prueba dejan conectada la punta roja del multímetro en el pin 1 del sensor del cigüeñal, y ahora conectan la punta negra del multímetro en el pin 3. Se fijan que quede bien conectado, y vean en la pantalla cómo aparece una medición de resistencia de 5.52 megaohmios, que significa que la resistencia entre el pin 1 y el pin 3 está en buenas condiciones de este sensor del cigüeñal. Si a ustedes les aparece en la pantalla 0 o les aparece OL, entonces el sensor del cigüeñal ya no sirve y tienen que cambiarlo. En la tercera prueba dejan conectada la punta negra del multímetro en el pin 3 del sensor del cigüeñal, y ahora la punta roja del multímetro la conectan en el pin 2 del sensor. Así se fijan que quede bien conectados, y observen en la pantalla cómo aparece una medición de resistencia de 5.44 megaohmios, que significa que la resistencia del pin 2 y el pin 3 está en buenas condiciones de este sensor del cigüeñal. Si a ustedes les aparece 0 o les aparece OL, significa que el sensor del cigüeñal ya no sirve y tienen que cambiarlo. Y para que me entiendan mejor, debe aparecer medición de resistencia en las tres pruebas del sensor del cigüeñal para confirmar que está en buenas condiciones, pero si en una de las tres pruebas no les aparece ninguna medición de resistencia en el multímetro, entonces ya no sirve el sensor del cigüeñal y tienen que cambiarlo. Ya para finalizar, es muy importante que sepan lo siguiente: cuando ya no sirve el sensor del cigüeñal, el auto no arranca o el motor se apaga de repente y ya no arrancará, porque no hay chispa ni pulso de inyección. Además, se puede perder el orden de encendido y aparece el código de falla P0335.
y en otros videos que pueden ver en mi canal les enseño cómo limpiar el sensor del cigüeñal y también les enseño cómo cambiarlo. Esto sería todo, amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor, suscríbanse a mi canal. Cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like. Gracias.